Saludos. La personalidad de Plutarco Elías Calles es muchísimo más compleja de lo que se ve en primer plano. En primer plano vemos a un general de división militar de carácter duro y que sostuvo pues principalmente el gobierno de Álvaro Obregón y empujó la creación del Partido Revolucionario Institucional en 1929, pero atrás de todo eso hay muchas cosas más. Por ejemplo, en la entrevista que dio en 1936, abril de 1936, a José C. Valadez, se declaró admirador de Hitler, reprobaba a los judíos en la entrevista como causantes de prácticamente todos los males del mundo. Desde luego que fue masón. Y en 1936 le faltaban 10 años para convertirse en espiritista practicante. Fue entonces admirador de Hitler, crítico de los judíos, masón, espiritista, y nunca fue católico, dijo en la entrevista de 1936. Entonces le faltaban muchos años, varios, ya dije, 8 años, para que fuese espiritista practicante. Él comenzó, de hecho, ¿cuántos años? 4 años, porque empezó en el 41 a practicar el espiritismo de manera directa. En su mesa redonda, a veces incorporaba la tabla Ouija, y había de vez en cuando algún notario que daba fe de los hechos, etcétera. Eso es la otra parte del lado oculto, digamos, de Plutarco Elías Calles. Lo que voy a decir ahora es lo que tiene que ver con la masonería. En esta entrevista de 1936, Plutarco Elías Calles, al recibir al periodista Valadez, leía a Hitler, leía Mi lucha. Ya decía yo que es interesante saber cómo consiguió ese ejemplar de Mi lucha en español. Yo tengo por aquí en mi biblioteca un libro que estudia la historia del libro, Mi lucha, su redacción y su difusión, sus editoriales, etcétera. Pero vamos a lo masónico. Además de que en la entrevista criticó al presidente en ejercicio de Lázaro Cárdenas por socialista, decía. Yo no lo conocía como agitador, dijo en la entrevista. Y estaba muy molesto con Cárdenas, obviamente. Entonces vamos a lo de el catolicismo y la masonería. Y entonces dice el narrador en este rescate que hace de la entrevista a la investigadora Marta Beatriz Loyo por parte de la UNAM, dice él que conoce a todos los hombres del momento, que quien se declara comunista en México, dice si son puros X, ¿no? Y de comunistas no tienen nada. Y menciona varios nombres propios. Y entonces dice, ríe Calles con cualquier motivo. Cuando ríe, cubre con el labio la dentadura superior y enseña la fila de blancos y pequeños dientes inferiores. Aprovecho entonces para preguntarle si en su juventud fue católico, dice José C. Valadez. No, contesta Calles, no he sido católico. Contesta secamente y sonríe a continuación. ¿Ni en su niñez?, interrogó. Ni en mi niñez, agrega. Y sin dejar de sonreír dice lo siguiente: el hombre, Plutarco Elías Calles, que estalló con sus decisiones la guerra cristera. Fue en su gobierno en el 26 y acabó en el 29. 3 años de guerra, propiciadas por su postura ideológica respecto de la Iglesia Católica. Y entonces lo que añade es que ni en su niñez fue católico. Debo decirle que allá en mi niñez, confiesa Calles, toqué las campanas de la iglesia de Hermosillo, Sonora. En Hermosillo tocó las campanas de la iglesia Plutarco Elías Calles. Dice, pero eso se hace por gusto. No dice, lo hice por gusto. Dice, se hace por gusto y por travesura. Es decir, que lo hacen otros por gusto y por travesura, y seguramente él en la redacción que permite la entrevista transcrita aquí, es probable que le haya ido por convicción a ser monaguillo en algún momento. Dice, además, me robaba centavos de las limosnas para comprar golosinas, y crea usted que esa ha sido mi única conexión con la religión y con la Iglesia Católica. Le pregunto enseguida si es masón.
Se lleva la mano a la cabeza, se hace el cabello para adelante y para atrás y mueve la cabeza en sentido negativo y habla. Yo añado así como con un dejo de indiferencia, digamos. Fui masón, sí, fui masón. Habla en pretérito. En el año 36, que es la entrevista, abril del 36, Plutarco Elías Calles declara haber sido masón. Fui masón. Habla en pretérito. Ya no lo es en el 36. Y le faltaban 4 años, ya dije. 4, 5 y 6 y 8 años, 9 años para estar siendo espiritista del año 40 al 45 en que murió. Fui masón, pero siempre he sido un rebelde y me disgustan las ceremonias de la masonería, por eso la abandoné. Fíjense que esta explicación que hace Plutarco Elías Calles respecto de la masonería, dice, me disgustan las ceremonias de la masonería. Son prácticamente las explicaciones que dio Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuántos años después? 50, medio siglo después. Son las explicaciones que él dio, que dio Carlos Salinas. La explicación de Plutarco Elías Calles para abandonar la masonería es la misma explicación de Carlos Salinas de Gortari para abandonarla a fines de los años 60. Y le pregunta el entrevistador, dice, después de dejar la presidencia, es decir, abandonó la masonería después de dejar la presidencia. Dice, no, contesta rápidamente, hace muchos años. Es decir, la abandonó hace muchos años, mucho antes de abandonar la presidencia. Dice, hace muchos años, era yo muy joven. Pertenecía yo a la logia, y aquí dice su logia, el nombre de la logia. ¿Y quién era el venerable maestro? Aquí lo dice, yo lo remito a mi libro en el capítulo 7. En el capítulo 7, la parte que está relacionada estrictamente con la masonería. Entonces, da su logia y da el nombre del venerable maestro de su logia. Dice, tendría yo entonces unos 22 años. Yo en mi libro saco la cuenta de que si el hombre nació, de cuando nació Calles, y si tenía 22 años, pues saco más o menos el año en que él reconoce aquí haber estado en la masonería. Y da todos los datos respecto de su ingreso, quién era el venerable, el nombre de la logia, su edad. Y luego dice, desde entonces no he pertenecido a ninguna secta. Nótese la manera en que habla despectivamente con el nombre de secta. Es decir, es muy probable que él haga una analogía entre masonería y secta. Porque así está la narración aquí en la entrevista que conservó, la recopiladora, historiadora Marta Beatriz Loyo de la UNAM. Porque la entrevista se perdió, es muy poco conocida y no se publicó en su momento, ¿no? Se guardó, como dicen por ahí, en el cine la enlataron, aunque era una entrevista escrita, ¿no? Bueno, y sigo diciendo, le hago saber, dice el entrevistador, el periodista, que entre los tantos y tantos documentos que han pasado por mis manos de los hombres y de los hechos de la revolución, he tenido una carta de él del año de 1898, dirigido al licenciado Peláez, en la cual pedía a este se hiciese cargo de una casa que tenía en el puerto de Guaymas, mientras que él, Calles, iba como maestro de escuela de Hermosillo. Y dice, es cierto, parece que fue al licenciado Peláez a quien nombré mi apoderado en Guaymas. General, continuó yo, el entrevistador, ¿y por qué se suscitó el problema religioso? Es decir, la guerra cristera que ya dije y que todos sabemos. Usted ha dicho en varias ocasiones que no ha existido ni conflicto ni problema religioso en México. Mire, dice, contesta Calles, he dicho la verdad. No hemos tenido ni problema ni conflicto religioso. Lo que hemos tenido es una guerra con los curas rebeldes. No ha habido conflicto con la religión. El conflicto ha sido con los curas, solamente con los curas. El expresidente de la República se incorpora sobre el lecho porque es la entrevista en la cama, en su habitación, porque el hombre está enfermo. Y quien permitió al periodista entrar fue el hijo, Rodolfo Elías Calles, quien lo dejó pasar con el permiso del expresidente. Se acomoda en las almohadas, enciende un cigarrillo y con su voz ronca y hablar pausado añade una serie de cosas que ya no voy a referir aquí. Nuestro tema es lo masónico. Y en la entrevista que yo recupero en el capítulo 7 de mi libro, dice cuándo entró la masonería, cuál fue su logia y cuál fue su venerable maestro. Muchas gracias, lean mi libro y hasta la próxima.